Hola, sean todos ustedes bienvenidos. Nos da gusto que nos acompañen en este tiempo de devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto que estén con nosotros. Y como es acostumbrado, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Señor eterno, agradecemos tus bondades y tus misericordias. Pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, rogando que tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y también, Señor, queremos rogarte que tomes en tus manos este tiempo de estudio, de meditación o de reflexión, donde queremos compartir conforme a tu palabra, Señor, qué es lo que debe estar detrás de aquellos que tú has llamado para enseñar tu palabra, pero también de todos aquellos que nos has llamado como tus hijos para compartir el Evangelio de Cristo. Pues ponemos ese tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, pues se acerca ya lo que es el 15 de mayo, es el Día del Maestro y quería compartir un poquito sobre mostrar qué hay detrás del maestro de la Biblia. Y recuerdo mucho, hermanos, bueno, desde la secundaria, la preparatoria y así, hermanos, de cómo yo observaba a algunos profesores que tenían vocación, hermanos, y observaba mucho a ellos porque a mí me sorprendía el que varios de ellos venían de lugares distantes a el lugar donde ellos enseñaban. Por ejemplo, yo estudiaba en una secundaria que estaba ahí en Potrero, la Escuela Secundaria Técnica 47, y varios maestros hermanos venían como de Caracoles, de muchas partes de Catepec, otros desde el sur, y así lo mismo en la preparatoria. Recuerdo que había profesores que venían pues también desde Tlalnepantla, otros venían también del lado del sur, Coyoacán, y cuando yo observaba, hermanos, también sus vidas y todo lo que había detrás de ellos, su vocación, su preparación, el amor que le ponían a su labor como maestros, hermanos, la forma en que se comportaban, la manera en que trataban de guiar a sus alumnos, pues era interesante. A mí me impactaba mucho de algunos maestros. Y recuerdo también cuando estuve en el seminario, de la mayoría, si no es que todos los profesores de seminario, al final terminaron impactando mi vida por precisamente su amor, su preparación, hermanos, su testimonio, la forma en que conocían las escrituras, el amor que ponían, hermanos, esa vocación, ese llamado que Dios les había ya dado para enseñar su palabra. Y al final, hermanos, algo que pues siempre para mí fue marcado, pues es eso. Observar, hermanos, siempre que vemos a aquellas personas que nos enseñan, ya sea en el secular, en la escuela, hermanos, en cualquier nivel o en la iglesia, poder observar, hermanos, que siempre detrás de cada maestro, en este caso de cada maestro de la Biblia, hermanos, hay algo detrás, hay personas detrás, hay un contexto, una historia, una preparación, una vocación que está detrás. Y en este momento, hermanos, pues quiero compartir con ustedes pues unos puntos, 5 puntos, hermanos, que caracterizan o que muestran qué hay detrás de un maestro de la Biblia. Y aquí, hermanos, aunque mucho me voy a apoyar, hermanos, de hecho, todos los textos que voy a tener, me voy a apoyar en las cartas pastorales que son la primera y la segunda epístola de Pablo a Timoteo, hermanos. Eh, si bien esto habla directamente o de una manera más específica a los pastores, a los maestros, a los líderes de la iglesia, a los que enseñan la palabra de Dios, quiero que ustedes también lo vean y lo tomen como que también es un llamado para que nosotros podamos animarnos, un llamado de reflexión que debe haber detrás de cada creyente, porque todos fuimos llamados a proclamar el Evangelio y a discipular a otros y todos tenemos de alguna forma, hermanos, alguna posición de maestro. Fungimos como dentro de muchas cosas que tenemos como creyentes, como maestros, como ya les dije, el evangelizar, el dar testimonio, el enseñar en algún momento, discipularnos, todos fungimos como maestros, aunque hay quienes se nos dio el llamado de hacerlo de una manera más, como podría decirlo, más, con mayor responsabilidad, como el pastor, los maestros de escuela dominical y otros hermanos que enseñan en la iglesia, todos fuimos llamados a enseñar, hermanos. Así que vamos a ver 5 aspectos, hermanos, que muestran qué hay detrás, o 5 aspectos que deben estar detrás de un maestro de la Biblia. Vamos con el primero, hermanos. El primer aspecto que debe estar detrás de un maestro de la Biblia, o cualquier hermano que ha sido llamado a conocer al Señor, es una verdadera conversión. Por ejemplo, aquí en 1 Timoteo, ya iniciando los textos, aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz
de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo pudo testificar la conversión de Timoteo. Pablo podía dar testimonio, hermanos, de que Timoteo había efectivamente nacido a Cristo, y eso le daba confianza a Pablo para encomendarle a Timoteo la tarea de enseñar las Escrituras. También en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, observen cómo Pablo le escribe a Timoteo y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerde de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, hermanos, algo que Pablo tenía por seguridad en cuanto a la vida, el testimonio y el ministerio de Timoteo era su verdadera conversión, el haber observado, testificado mediante la enseñanza y el discipulado de Pablo a Timoteo, de que efectivamente este hombre, Timoteo, había confesado a Cristo y había dado frutos de su conversión y transformación en Cristo, y eso le daba la seguridad al apóstol Pablo de que Timoteo pudiera enseñar las Escrituras, ser un maestro de la Biblia. Hermanos, esto lo podemos observar porque hoy en día y a lo largo de los tiempos, hermanos, desde que la iglesia nace, a lo largo de los tiempos ha habido muchas personas que se han atrevido y se pueden enseñar la Biblia, pero a lo largo de la historia nos hemos llevado muy malas sorpresas, hermanos, donde hay personas que enseñan la Biblia, pero nunca habían nacido de nuevo. Es decir, llegó un momento en que apostatan de la fe, comienzan a mostrarse, hermanos, con actitudes y acciones y un mal testimonio, y se les caracteriza por pecado, lo cual solamente, hermanos, es un disfraz, pero nunca habían nacido de nuevo, nunca experimentaron, hermanos, esa regeneración en el espíritu, y andaban pastoreando o enseñando en la iglesia, y después de tiempo, ya sea por un pecado o alguna prueba, hermanos, o porque por la mano de Dios así ha sido, hermanos, Dios saca a la luz todas las situaciones que viven estas falsas personas. De hecho, la Biblia les llaman los falsos maestros. En Timoteo, las dos cartas, habla de los falsos maestros y los falsos profetas, hermanos, que se visten con apariencia de piedad, y hay muchos que enseñan la Biblia. Bueno, hermanos, una seguridad que nosotros tenemos que darnos cuando ponemos a alguna persona a enseñar las escrituras en la iglesia, ya sea en la forma de predicar o en alguna de, por ejemplo, algunos miércoles de oración, o dar algún devocional, o los que están con los jóvenes, o los que enseñan en la escuela dominical, hombres y mujeres, debemos asegurarnos, hermanos, de que las personas que estén enseñando las escrituras a cualquier nivel y a cualquier persona, debemos asegurarnos de que sean verdaderos conversos, de verdaderos hijos de Dios y verdaderas hombres y mujeres de fe, porque nos podemos llevar sorpresas, hermanos, y no sabemos después qué impacto puede tener, hermanos, o de qué manera puede ser el mal impacto que puede tener para aquellas personas a los cuales ellos precisamente enseñan. Ese es un primer punto. Otro punto, hermanos, también que debemos observar que hay detrás de aquella persona que enseña la Biblia, hermanos, además de su conversión, es que tenga un buen testimonio. Se requiere, hermanos, de las personas que enseñamos la Biblia, mantener un buen testimonio. Fíjense, regresamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Este texto es muy famoso. Muchos lo aprendemos de memoria, hermanos, pero 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice así el texto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así le dice Pablo a Timoteo, perdón. Y también en el capítulo 3, del 6 al 7, le habla Pablo diciendo en cuanto a los que van a enseñar la Biblia, y el que se requiere que no sea en 1 Timoteo 3, 7, dice, en 6 y 7, perdón, dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hermanos, además de aquella persona que va a enseñar la Biblia o que se le pone, o se le da la confianza de enseñar la palabra de Dios en la iglesia, debe ser una persona que, además de ser conversa verdaderamente, debe ser de buen testimonio para los de adentro como para los de afuera. Debe ser una persona que precisamente la gente pueda decir que ellos han modelado
la vida de Cristo en ellos, no en cuanto a perfección, sino en cuanto en una vida de consagración, santidad, eh, una vida correcta que obedece al Señor, obediencia, hermanos, y esto debe ser mostrado en la vida de aquel hombre y aquella mujer que están enseñando en la iglesia. Cuando menciono también a las mujeres, es que las mujeres también, hermanos, son un instrumento muy poderoso delante de Dios y en las manos de Dios. Cuando enseñan a las mujeres, tanto a las adultas como a las mujeres jóvenes, solteras, adolescentes, o enseñan en la escuela dominical, ellas también tienen que ser verdaderas conversas, pero además tienen que ser mujeres de buen testimonio, hermanos, tanto ellas como los varones. El apóstol Pablo, por ejemplo, en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Porque es tan importante, hermanos, que la persona que enseña la Biblia, además de ser un verdadero creyente, una verdadera creyente, como ya les decía, modele, hermanos, la vida de Cristo en su vida. Ya les decía, repito, no estamos hablando de perfecciones, estamos hablando de una vida consagrada, que lleva una vida buscando santidad, una vida que se va transformando a la imagen de Cristo, que está rindiendo frutos para el Señor y que está teniendo servicio en la iglesia. Por supuesto, en esto mantiene una buena conducta delante de todos, no solamente dentro de la iglesia, sino también hacia su familia, a sus conocidos, es decir, fuera de la iglesia. Por eso, hermanos, otro punto que debe haber detrás del maestro o la maestra en la Biblia, hermanos, es entonces que sea de buen testimonio. Y de ahí vamos, hermanos, también a otro aspecto, el tercer aspecto, que debe estar detrás e incluso hasta adelante, hermanos, del maestro o la maestra que enseña en la iglesia a cualquier nivel, y es el estudio y su preparación. Es un punto importante, hermanos. El maestro y la maestra de la Biblia tienen que ser conocidos o conocidas por personas que aman las escrituras, que conocen las escrituras, que leen, estudian y profundizan dentro de las escrituras para que sean unas personas aptas y capacitadas para enseñar dentro de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, vemos también aquí en primera epístola a Timoteo, estábamos leyendo el capítulo 4 y volvemos a leer ahí, pero ahora leemos de los versículos 6 al 8. Y dice, primera epístola de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Dice así el texto. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que, hermanos, aquí podemos observar también otra vez este aspecto que debe estar tanto detrás como delante de aquel hermano o la hermana que enseñan en la iglesia. Hermanos, ya les decía, en cualquier edad o cualquier nivel, debe haber estudio y preparación bíblica. Si se puede, preparación teológica, esto es ideal, es mucho mejor. Pero si no es así, hermanos, los maestros o las maestras en la iglesia tienen que ser reconocidos y identificados otra vez por su amor a las escrituras, por la manera en que profundizan en el estudio de la palabra de Dios y por la preparación que ellos tienen en todos los discipulados y capacitaciones que se brindan en su iglesia para poder precisamente ser aptos para enseñar la palabra de Dios a cualquier nivel. Esto es un punto muy importante que no puede ser reemplazable, es un punto necesario. Incluso en la segunda epístola a Timoteo, también en el capítulo 3, pero versículos 14 y 15, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí es donde Pablo, también esta frase, estos versículos famosos, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la persona, aquella que va a ser asignada o designada para
que enseñe la Biblia dentro de la iglesia, ya sea varón o mujer, dentro de lo que es la línea y la organización de su propia iglesia local, debe ser una persona que se le caracterice por un amplio estudio y preparación bíblica, y si es teológica, mucho mejor. De ahí que dentro de la iglesia local, el pastor o los ancianos de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, tienen la responsabilidad de que ellos mismos o buscar que algunos hermanos que tengan cierta preparación y tengan esa habilidad de brindar clases o cursos, enseñen a otros hermanos y hermanas en cuanto a cómo estudiar la Biblia, algunos temas importantes, hermanos, de las Escrituras y en cuanto a puntos de la fe, para que sean plenamente capacitados y constantemente capacitados para la enseñanza de la Escritura. Así que cuando tú, hermano, vas a la iglesia y tú ves a algún hermano ahí predicando en el púlpito o en alguna conferencia, o ves a alguna hermana en una conferencia de mujeres enseñando a las mujeres o enseñando a las señoritas, o en la escuela dominical, o algún joven o señorita enseñando a jóvenes y a señoritas, no creas que es nada más así por ósmosis, hermanos, sino que al final ellos tienen o han tenido que cursar algunas materias para que ellos puedan enseñar las escrituras. Y esta es responsabilidad, les decía, del pastor y del liderazgo de cada iglesia para garantizar que esto pueda ser así. Así que detrás de un maestro de la Biblia, hermanos, además de una verdadera conversión, dar buen testimonio, se añade ahora, hermanos, el que haya un estudio específico y buena preparación de las escrituras. De ahí que también para ser un buen maestro de la Biblia viene el cuarto aspecto a identificar que debe estar detrás de los que enseñan la escritura en la iglesia, es la eficacia con la que enseñan, hermanos. Tiene que tener la habilidad, tiene que tener el don, tiene que tener esa vocación, hermanos, para poder enseñar las escrituras. Si bien todos hemos sido llamados a proclamar el evangelio, a discipularnos unos a otros y enseñarnos la Biblia unos a otros, a nivel de enseñanza, vamos a decir, grupal o pública dentro de la iglesia, sí debe tener esta persona tanto el conocimiento como la habilidad, como la vocación y el deseo de querer enseñar las escrituras dentro de la iglesia. No es lo mismo conocer de la escritura a transmitir el conocimiento de la escritura. Eso no es lo mismo. Así que en la iglesia debemos observar, para cuando nosotros ponemos a alguien a enseñar la Biblia, que efectivamente esas personas no solamente tienen en una verdadera conversión, un buen testimonio y un buen estudio bíblico, sino que además tengan la facilidad, tengan esa vocación, hermanos, y esa practicidad para poder enseñar de una manera efectiva dentro de la iglesia local. Fíjense, Pablo le escribe a Tito, otro de los pastores que él formó. En el capítulo 1, de los versículos 9 al 10, Pablo le dice a Tito: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿no? Entonces, hermanos, aquí lo importante es por qué esta persona tiene que enseñar con eficacia, porque precisamente todos los que vamos llegando a la iglesia traemos cierto contexto cultural, educativo y cierta formación, hermanos, en lo cual cuando llegamos recién a la iglesia comienza a verse el contraste entre nuestro contexto y el contexto bíblico. De ahí que quien enseña la Biblia tiene que ser capaz de poder hacer la diferencia entre el contexto secular y el contexto bíblico, para que quienes van a estudiar y a recibir los discipulados, las capacitaciones y todas las predicaciones, todo lo que se da en cuanto a alimento de la escritura a la grey, pues sea capaz de poder marcar y dar el rumbo de cómo seguir, hermanos, la palabra de Dios con gozo y obediencia. Por eso es importante que las personas que enseñan la Biblia puedan tener esa eficacia. Fíjense, regresando a la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, de los versículos 13 al 16, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que alguien que enseña la palabra de Dios tiene que estar estudiándola constantemente, no puede parar. Tiene que ser no solamente hábil, sino otra vez, hermanos, tiene que estar teniendo constante amor por estudiar la palabra de Dios. Desde el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, es importante no solamente estudiar a profundidad las escrituras, sino observar y adquirir la eficacia. Otra vez, tener la habilidad, la facilidad y esa virtud, hermanos, esa vocación para enseñar la Biblia y que los demás puedan recibir, hermanos, pueda tener un fruto, perdón, nuestra enseñanza hacia aquellos que la reciben. Y por último, hermanos, aquella persona que enseña la Biblia también debe tener detrás de él, precisamente, hermanos, un claro conocimiento del Evangelio de Cristo. Es un punto importante. Cuando la gente llega recién a la iglesia, hermanos, niños, jóvenes, adultos, quien sea, lo primero que tenemos que nosotros aplicar es hablarles del Evangelio de Cristo. ¿Ok? Hablarles del Evangelio de Cristo, hermanos, son los primeros pasos. El libro de Hebreos le llaman los rudimentos de Cristo, ¿sí? Y Pablo menciona en primera epístola a los Corintios capítulo 15, que es el Evangelio, donde dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y quien confíe en esta parte que es el Evangelio y declara a Cristo como su Salvador y Señor personal, entonces, hermanos, poniendo su fe en la obra redentora de Cristo, entonces esa persona puede ser declarada salva. Hay otros pasos para dar el Evangelio, pero como no es el tema principal en este momento, solo por eso mencioné 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Pero el punto aquí, hermanos, es que aquella persona que enseña las Escrituras tiene que ser una persona que conozca el Evangelio, vamos a decirlo de manera pura, el Evangelio bíblico, el Evangelio que cuando se transmite da salvación a todo aquel que cree. Precisamente aquí en primera a Timoteo capítulo 1 versículos 16 al 17, Pablo le dice a Timoteo, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de vida. ¿Ok? Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, la predicación del Evangelio que se le dio a Pablo, Pablo se la transmite a Timoteo, a Tito y a todos sus discípulos, y aquella persona que enseña las Escrituras tiene que ser hábil, otra vez, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice la Escritura, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hermanos, esto sucede porque regularmente entran a la iglesia personas que dicen conocer a Cristo, pero no la conocen, meten todo evangelio conocido, hermanos, pero no el evangelio de la Biblia. Y la gente termina adorando al hombre y termina siendo humanista y terminan teniendo evangelios de la prosperidad y otro tipo de evangelios que no salvan, pero por eso la persona que va a enseñar la Escritura tiene que conocer el evangelio bíblico, el evangelio puro, el escritural, hermanos, para que cuando lo transmitan a aquellas personas que lo van a conocer, entonces tengan el evangelio que mediante la fe da salvación a todo aquel que cree. Estos, hermanos, son aspectos, entre otros muchos más, no muchos, pero en algunos otros aspectos, son aquellos aspectos que deben estar detrás de un maestro que enseña las Escrituras. Así que, hermano, si tú estás enseñando en el púlpito de tu iglesia a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños en la escuela dominical, en aquello que Dios te haya dado la oportunidad y el privilegio de poder enseñar su palabra, tú debes seguir esto y debes asegurarte de que debes tener una verdadera conversión de fe. Y también que tienes que estar dando buen testimonio constante, puesto que todos los demás te están observando y en ti deben observar la vida de Cristo en tu vida, que debes profundizar constantemente
constantemente, sin parar, el estudio y la preparación de las Escrituras para que tú puedas enseñar con eficacia, ¿verdad? Para que tú puedas mostrar verdadera vocación y eficacia al enseñar. Y por último, tú debes de conocer el evangelio puro, el escritural, el bíblico, para que cuando le enseñes a aquellos que no lo conocen, efectivamente al declarar a Cristo como único y suficiente Salvador, esa fe que salva sea aplicable para ellos, pues conocen el evangelio que Cristo dio para todos aquellos que pueden creer o que van a creer en él. Así que, hermanos, para todos los que son maestros, tanto en la vida secular, pero para también los que son maestros en la iglesia, de cualquier manera, ya sea en la escuela dominical, con jóvenes, varones, señoritas, hermanos, o predicas ya en un púlpito de tu iglesia, muchas felicidades. Y si lo haces precisamente en una iglesia local, como cristianos, pues además de felicitarte, pues te animo a que tú sigas esforzándote para que seas un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pues, hermanos, gracias por permitirnos compartir con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y vamos a terminar con una oración. Señor eterno, te damos gracias porque a muchos o a varios, Señor, nos has dado la oportunidad y el privilegio, esto inmerecido, nos has llamado a enseñar tu palabra dentro de las iglesias locales, lo cual, Señor, he mencionado que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad, del cual todos los que enseñamos daremos cuentas, por lo cual te pido por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en todo el mundo que enseñan tu palabra, para que tú nos estés dando espíritu de mansedumbre, pero también, Señor, la responsabilidad de seguir creciendo en tu palabra, mostrar buen testimonio, Señor, caminar agradables delante de tus ojos, en el conocimiento de Cristo, Señor, y así ser maestros eficaces para que muchas personas y por muchas edades puedan crecer en el conocimiento de tu palabra y ser plenos en una vida cristiana que te agrade a ti. Pues gracias por todo esto, Señor, y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, que se encuentren muy bien, y para los que son de la Iglesia Bautista Peniel, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hasta pronto.